Muy buenos días, queridos estudiantes, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Hoy continuaremos hablando de geometría. Hoy vamos a hablar de los ángulos y su clasificación. Recordemos que en clases anteriores vimos que hay unas rectas que se cruzan en determinado momento, ¿cierto? Y que cuando se cruzan tienen un punto en común en donde se cortan, en donde se cruzan. Pues cuando esas rectas se cruzan, que son las rectas paralelas y las rectas las rectas perpendiculares y las rectas secantes, entonces ahí se forman los ángulos. Las rectas que se cortan van a formar los lados del ángulo y el punto que comparten en donde se cortan se va a llamar vértice. Los ángulos también reciben nombre. Así como las rectas tienen cada una como nombre una letra mayúscula, pues los lados del ángulo, como son segmentos de recta, ¿verdad? O son rayos, porque se va a prolongar infinitamente por un lado y por el otro, y va a tener un punto de origen. Entonces, esos rayos van a ser los lados del ángulo, y el punto donde se cruzan se va a llamar vértice. Y según la abertura que queda entre esas rectas se llama amplitud del ángulo. Para medir los ángulos, entonces, utilizamos este elemento llamado transportador. Entonces, el transportador va enumerado como las reglas, pero las reglas van en centímetros. El transportador va en grados. Entonces, vamos a poner atención para poder utilizarlo ahorita. Los grados van de 0 a 180, pero el transportador tiene dos enumeraciones. Entonces, si comienza por acá, vemos que aquí está el 0 y va de 10 en 10, 10, 20, 30, pero entre ellos hay una rayita intermedia que significa 5 o de una en una. Entonces, yo puedo encontrar los grados de 1 en 1, de 5 en 5 o lo más usual de 10 en 10. De 10 hasta 180. Pero si yo voy a medir el ángulo por este lado, iniciando por este lado, entonces la numeración está por este lado así, 10, 20, 30. Entonces yo tengo que tener muy en cuenta la escala por la que voy a medir mi ángulo. Entonces vamos a ver algunos ángulos. Para nombrar un ángulo existe un símbolo, que es el siguiente. Entonces cuando yo encuentre este símbolo, digo ángulo. Ese es el símbolo ángulo. Bueno, entonces vamos a construir algunos ángulos según la medida que nos den. Pero según esa amplitud, esa medida del ángulo, se clasifican en 4. Si la amplitud del ángulo, entonces es menos de 90 grados, la mitad del ángulo del transportador de su escala de grados es 90. Si el ángulo que vamos a construir o a medir, si ya está construido, mide menos de 90 grados antecitos, desde 0 hasta 89, se llama ángulo agudo. Si el ángulo mide exactamente 90 grados, llega a la mitad, se llama ángulo recto. Si el ángulo mide más de 90 grados, es decir, de 91 hasta 179, se llama ángulo obtuso. Y si el ángulo mide exactamente los 180 grados, entonces se llama ángulo llano. Entonces vamos a ver algunos ejemplos. Si me piden que haga un ángulo de 75 grados y coloco el siguiente símbolo, que cuando lo veo así digo grados. O sea, aquí dice ángulo de 75 grados. Y ya le colocaremos nombre. Entonces, para construir un ángulo de 75 grados, primer paso, hacemos un rayo. Entonces, recordemos que es un rayo. Tiene origen, bueno, vamos a hacerlo mejor aquí abajo. Tiene un punto de origen y por su otro extremo se prolonga. Y al prolongarse tiene flechita. ¿Recuerdan? Aquí está su origen.
Y ahora vamos a ver hasta dónde llegaría los 75 grados, ¿cómo haría? Entonces, para poder construir o medir un ángulo, el primer paso es que voy a buscar en mi transportador una marquita. Unos tienen un puntico, otros tienen una rayita, otros tienen una crucecita. Ese centro, eso se llama centro del transportador. Lo vamos a colocar sobre el vértice. Ahí, sobre ese puntito de origen se va a llamar vértice. Y de ahí en adelante voy a contar 75 grados. Entonces recuerden que lo cuento de 5 en 5, iniciando en 0. El 0 debe quedar alineado con la flechita que dice que es infinito. Entonces digo 5 o de 10 en 10. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. Pero como es 75, aquí hay una marquita en la mitad. Listo, este es, pero yo lo quiero más pequeñito, entonces lo extiendo hasta acá y hago una marquita. Y ahí está mi ángulo de 75 grados. Voy a cambiar esta flechita aquí de color rojo para que la veamos mejor. Bueno, aquí le vamos a hacer esta flechita que indica la amplitud del ángulo. Y escribimos cuánto es la amplitud que dijimos. Dijimos que tiene 75 grados. Y dijimos que debe tener nombre, ¿verdad? Entonces, escojo uno de sus infinitos puntos en este lado y se llama así, lado del ángulo. Uno de sus infinitos puntos se le va a llamar, por ejemplo, A. El punto de corte, donde se cruzó esta recta que venía por acá y esta por acá, y se llama vértice y lo vamos a llamar B. Y otro de sus infinitos puntos y lo llamamos C. Entonces recordemos que los lados del ángulo se llaman así, lados. Esos rayos se llaman lados. Y el punto de corte se llama vértice. Y el ángulo, este ángulo se llama ángulo ABC o al contrario, CBA. Entonces llamémoslo ángulo ABC. Y como 75 grados es menor de 90, entonces se llama ángulo agudo. Bueno, veamos otro ejemplo. Entonces me van a pedir que haga un ángulo de 136 grados. Entonces recordemos los pasos para construir un ángulo. Primer paso, hacemos un rayo. Marcamos el punto de origen y marcamos la flechita que indica que es infinito. Yo puedo colocar la flechita acá y el vértice acá como quiera. Bueno, ahora vamos a medir 136 grados. ¿Cómo hago? Recordemos, centro del transportador sobre el vértice. Y el grado 0 sobre la recta, sobre la flecha. Y de ahí cuento 136 en orden ascendente, 10, 20, no descendente, como vemos acá, 170, 160, no. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 135 y más una rayita, hago un puntito ahí para marcar, vean, y trazo el otro rayo, pero pues no quiero hacerlo hasta allá, solamente que ese es el sentido. Entonces marco y no lo voy a hacer hasta allá, sino un poquito más cortico. Bueno, y le hacemos flechita. Luego le vamos a marcar la amplitud y dijimos que la amplitud de ese ángulo es 136 grados. Y le vamos a colocar nombre. Recuerdan, escogemos de sus muchos infinitos puntos, uno aquí, en este lado, y otros en este lado.
y en el vértice y le coloco cualquier letra que yo quiera. Entonces digamos que se llama F, este lado, este punto de este lado, G se llama el punto del vértice y H vamos a llamar este. Listo, entonces lo nombramos, recordemos el símbolo ángulo F, G, H y como tiene 136 grados es mayor de 90. Recordemos que los ángulos mayores de 90 se llaman obtuso. Es un ángulo obtuso. Y si me piden que haga un ángulo de 90 grados. Ángulo de 90 grados. Entonces el mismo procedimiento. Realizamos un rayo. A ver, entonces un rayo. Recuerden siempre con regla. Y escojo que uno de sus lados sea la flecha que se prolonga infinitamente y el otro el vértice. Entonces voy a cambiar. Voy a colocar la flecha aquí y el vértice acá. Listo. Luego a partir de ahí voy a medir 90 grados. Pero ¿cómo los mido? Recordemos, centro del transportador sobre el vértice. En este lado, el vértice, en este caso el vértice quedó acá. Entonces ahí coloco el centro. Y la flecha debe ir alineado con el grado 0. Entonces alineo con el grado 0 y voy a marcar, en este caso ya no voy a contar por allá, sino desde la flecha voy a contar 90. Entonces ya voy a tomar esta escala interna. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 y 90. Aquí está en toda la mitad. Hago una marquita y lo unimos con la regla, que nos quede derechito, ¿sí? Y le colocamos la flechita. Bueno, ahora marcamos la amplitud. Cuando el ángulo está así en esta forma, entonces la amplitud la podemos marcar así. Y decimos que mide 90 grados. Y los ángulos que miden exactamente 90 grados, dijimos que era un ángulo recto, ¿verdad? Entonces escribimos aquí el símbolo ángulo y nos falta colocarle el nombre, ¿verdad? Entonces escogemos uno de sus puntos y acá también en cada lado del ángulo uno de sus puntos y el nombre del ángulo lo forman los 3 punticos que escogimos, incluido el vértice. Entonces llamémoslo ángulo X, Y, Z. Listo. Y el ángulo X, Y, Z, por tener exactamente 90 grados, se llama un ángulo recto. Bueno, y si el ángulo es completamente recto, porque tiene la suma de los dos 90, se llama ángulo llano. Entonces, veámoslo acá, aquí abajito. Entonces me piden que haga un ángulo de 180 grados. Entonces, este es muy sencillo de reconocer porque hacemos lo mismo. Entonces, hago un rayo. Recuerden, escojo un puntico que va a ser el vértice y por el otro lado se va a prolongar en forma infinita. Y voy a colocar el centro de mi transportador en el vértice, el 0 grados sobre la flecha. Y desde ahí voy a contar 180 en orden ascendente. 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100, 110, 120, 130, 140, 150, 160, 170 y 180. Por eso les decía que es el más fácil, porque queda una recta. Unimos, ustedes se dan cuenta, el otro rayo
trazamos la otra flecha y la amplitud es completa 180 grados. Y el ángulo, le ponemos nombre como siempre, 3 letras, un lado, otro lado y el vértice. Llamémoslo M, ángulo M, N y ñ. Y ese ángulo MNN por medir exactamente 180 grados se llama un ángulo llano. Bueno, y estas son las 4 clasificaciones principales de los ángulos. Ángulo agudo si mide menos de 90 grados. Ángulo obtuso si mide más de 90 grados. Ángulo recto si mide exactamente 90 grados. Y ángulo llano si mide exactamente 180 grados. Les deseo un excelente día y que Dios les bendiga.